Puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos en la serie de la fe. Hoy veremos la parte 2. La fe conceptualizada en Hebreos, el capítulo 11, los versos del 1 al 6. Vamos a dar lectura, luego orar y continuaremos.
Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, los versos del 1 al 6. Ahora oremos. Permítanos, Señor, entrar en su palabra y entender en ella lo que la fe tiene que ser en nosotros. De esa manera, alcanzar ese testimonio que tuvieron estos grandes hombres y mujeres, y por supuesto, es lo que usted anhela de nuestra vida, para ser útil en sus manos, y por supuesto disfrutar de su gracia y de su amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El concepto de fe en el mundo religioso e intelectual es de que se trata de un asentimiento mental de confianza y seguridad. No importa en qué o en quién se crea, simplemente actuará si se tiene suficiente fe. Para este concepto, quien no dude y sea capaz de tener un convencimiento absoluto, puede conseguir lo que quiera y desee, sin importar su creencia religiosa ni el objeto de su fe, la fe por la fe. Este es el concepto intelectual de la cultura griega, es decir, el concepto de fe es en el sentido de un asentamiento mental de creer en lo que afirma y desea como un hecho factual, es decir, por el derecho y fuerza de su fe. Este es el concepto arraigado en el sistema religioso. Si se tiene suficiente fe, se puede conseguir lo que se quiera. Pero ese es el concepto de fe griega. Y este concepto de fe griega no afecta demasiado el estilo de vida, puesto que se expresa únicamente como ideas, pensamientos y convencimiento a doctrinas, hechos y verdades estudiadas o encontradas creíbles que actuarán de acuerdo a la fe que se tenga. Sin embargo, la fe en el entendimiento hebreo bíblico se basa en la confianza y fidelidad de su Creador y Dios, quien se ha revelado concretamente mediante su palabra en las Escrituras y los Hechos. En el hebreo, la palabra fe, traducida al castellano, es emuná. Esta palabra, en su concepto, denota confianza, firmeza en algo o alguien que por su fe es firme en sus acciones, alguien que muestra fidelidad. Por tanto, la fe para el pueblo hebreo, tanto en el contexto social-cultural como de idioma, es confiar y mostrar fidelidad en lo que Dios ha dicho y ha mostrado. Este confiar y ser fiel como fe lleva a un estilo de vida, una expresión concreta de obediencia y confianza en lo que Dios es mediante su revelación escrita y de hechos. Por eso emuná, o fe, para el creyente implica algo seguro, establecido y fiel, que podemos confiar y creer que es verdad, porque está intrínsecamente ligada a su revelación, la palabra escrita y los hechos. Por eso para Dios, la fe va más allá de un mero enunciado conceptual. Para Dios, en la Biblia nos dan conceptos de acción y fidelidad en lo que se ha creído. Así que veamos rápidamente la fe que se conceptúa en Hebreos. Primero, lo que implica la fe. Dice el verso 1 del capítulo 11.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia da conceptos prácticos en vez de conceptos filosóficos. Aquí a la fe se la contextualiza diciendo en forma práctica su concepto. Y forma de dos partes, y muy prácticas. La primera es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aquí certeza implica que la fe es la base, el fundamento, la materia prima con la que se construirá o se hará realidad lo que se espera. Por tanto, las Escrituras nos dicen que es la fe en Dios, su palabra y hechos, la que llevará a que Dios haga realidad, conforme a su palabra y voluntad, lo que espera que hagamos, según, por supuesto, sus propios propósitos y planes, y no nuestros caprichos y merecimientos de fe. Usted puede creer que Dios es todopoderoso, y lo es, pero solo por aceptar su gran poder, ¿usted ya se beneficiará de él? De ninguna manera. Si eso fuera así, sería como decir que si yo acepto y creo que mi vecino es millonario, me hace también a mí merecedor de disfrutar su dinero. Eso no es así. Lo que sí es verdad es que si el vecino me ofrece algo y yo confío en la veracidad de su palabra y proposición, podría llegar a usufructuar de lo que se me ofrece. Dios en su amor nos ha hecho conocer su gran amor y propósito. Si aceptamos su gracia y obedecemos a sus requerimientos, estamos mostrando que creemos y por tanto tenemos fe, emuná, y Dios moverá su poder para hacer realidad lo prometido. En otras palabras, la fe es la garantía de que se hará realidad lo que Dios ha prometido. De hecho, la Nueva Versión Internacional justamente lo traduce así. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Hebreos capítulo 11, verso 1 de la Nueva Versión Internacional. Y Santiago concordará diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, los versos del 6 al 8. Así es que la seguridad no es el que usted no haya pensado en que a lo mejor no se da, sino en sobreponerse. ¿Cuál es la segunda? Dice, es pues la fe. Primero dijo la certeza de lo que se espera. Esta segunda es la convicción de lo que no se ve. Esto implica ver las cosas que aún no son como si fueran. Es creer antes de ver. Por supuesto, el sistema nos adoctrina que hay que ver para creer. Así que la fe verdadera fundamentada en creerle a Dios dice, si crees, lo verás. Por supuesto, si le crees a Dios. Entonces, para Dios, la verdadera fe es una certeza total fundamentada en creerle, confiar en su palabra, porque Dios jamás nos fallará. Pablo lo expresa así, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. Ahora bien, la fe que no duda es la que se sobrepone a las incertidumbres propias humanas e intelectuales y decide creerle a Dios 100%, aunque la lógica y las circunstancias digan algo diferente. Así es que la fe verdadera es la de creerle completamente a Dios, persuadidos de su fidelidad, porque jamás fallará a su palabra. Jesús a sus discípulos les manifestó esta verdad. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, versos 22 y 24.
Note que les empieza diciendo, tened fe en Dios. No os dice solamente tened fe por tenerla. Así que la fe verdadera es acción de fidelidad de que si lo dice Dios es verdad, aunque no se lo vea así ni suene lógico. Es creerle aunque suene imposible e ilógico. Diríamos que la fe son los ojos que nos provee Dios al mundo espiritual y futuro, así como la vista en el sentido físico nos da convicción al mundo material, así la fe nos hace ver el mundo espiritual más allá de lo material. En segundo lugar, la fe lleva a ver más allá de lo que se ve físicamente. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora la ciencia sabe que el universo está formado de materia invisible, invisible para el ojo humano, pero que es real y es la base de toda la materia. Por eso el salmista dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmo capítulo 33, leí el verso 6 y el verso 9. Un caso digno de tomar en cuenta es el de Abraham. Dios le promete darle un hijo contra toda esperanza. Sara, su esposa, era de 90 años. Además de eso, era estéril. Por último, había pasado por la menopausia, es decir, sus órganos reproductores biológicamente murieron. Por otro lado, Abraham estaba como muerto sexualmente, porque ya era de más o menos 100 años. Pablo en Romanos lo dice así para que usted lo entienda en el capítulo 4. Abraham creyó a Dios contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón, su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, los versos 17 al 22. ¿Cómo es que creyó Abraham a Dios? Sobreponiéndose a la lógica, creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias. Por eso dice el verso 20, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Así es que la fe de Abraham se sobrepuso a las dudas e incertidumbres propias del ser humano y de su intelectualidad humana. ¿Por qué? Porque confió en que Dios cumpliría su palabra. Dios tenía razón y él le creyó a la razón de su fe. Veamos algunos ejemplos de fe que da Hebreos en el sentido bíblico. Dice el verso 2 de Hebreos 11 y el verso 4 y 5. Porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 2 y el verso 4 y 5. ¿Es posible tener este tipo de fe? Emuná. El autor de Hebreos nos dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Luego nos da dos ejemplos, Abel y Enoc. Pero en todo el capítulo 11, si usted sigue leyendo, nos da un listado largo de
hombres y mujeres que tuvieron esta fe y fueron tomados por Dios para su obra. Por supuesto, Él dice que no abarca a todos, solo da un número limitado, pero que puede seguir dando esa lista. Todos estos hombres y mujeres que Él menciona tuvieron una cosa en común: fe. Pero fe conforme a Dios, pues estuvieron dispuestos a creerle y obedecerle aún en medio de las incertidumbres y burlas, como Noé, como Job. ¿Se da cuenta? Esta fe, emuná, es una fe en acción que obedece porque cree, no a ciegas, sino con la razón de conocer a Dios, de su poder y fidelidad, en contraste con la fe griega intelectual, fundamentada solo en la razón humana. En cuarto lugar, la fe bíblica es la que agrada a Dios y recibe el galardón. Dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Esta parte es vital. Si somos creyentes debemos aprender a vivir agradando a Dios. Desafortunadamente, los seres humanos, incluyendo muchos creyentes, vivimos tratando de agradar a la gente para ser felices y no a Dios. Cuando la gente no nos mima, no nos apapacha o adula, nos amargamos y hasta podemos entrar en depresión. Más aún, si las personas nos ignoran y no nos toman en cuenta, sobre todo aquellos que amamos o dependemos de ellos, sea sentimentalmente o económicamente o por seguridad, sentimos el desprecio y nos desmoronamos. Pero a quién debemos agradar es a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. Dos cosas nos hace conocer Dios que son vitales para agradarle por medio de la fe: creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Vamos, la primera, creer que Él existe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que Él existe. Acercarse a Dios implica ir con fe. Esta fe debe mostrar primeramente que cree que Él existe. Pero usted me dirá, si yo digo que creo en Dios, ¿es suficiente? Creer que Dios existe, en este caso, el contexto, no es el mero asentimiento existencialista de un Dios, sino en su existencia como el Dios que lo revela la Biblia, que gobierna, que nos ama, que nos brinda su ley y su poder para salvarnos, y que juzgará a todo ser humano. Eso sí, creo que existe un Dios que me va a juzgar, creo que existe un Dios que tiene todo el poder, creo que existe un Dios al que debo creer conforme lo dice la Escritura. No es el mero asentimiento de creer que existe. ¿Sabe por qué? Porque en este sistema, Satanás ha multiplicado dioses, que van desde las religiones monoteístas hasta las politeístas, pasando por los ateístas, que opinan ser sus propios dioses. Lo más peligroso es los que profesan creer, pero que en realidad son ateos espirituales. Usted dirá, ¿cómo es eso? Por eso Pablo le dice a Timoteo que los evite. Les dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostraron lo contrario. No te hagas amigo de esta clase de gente. Segunda de Timoteo 3:5, me gustó esta traducción que leí, es la traducción en lenguaje actual internacional, la TLAI. ¿Por qué? Pues son personas que profesan creer o lo dicen creer, pero no tienen realmente una relación personal con Dios. Viven ignorando verdaderamente a Dios en sus vidas. Solo buscan el elogio o aprovecharse de los creyentes. Inclusive pretenden usufructuar de Dios sin servirle ni creerle realmente. Aquí creer con fe en su existencia equivale a aceptarlo conforme a su palabra y plan. Es, por así decirlo ahora, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptar su señorío, obedecerle, recibir su guía
y estar dispuestos a defender la esperanza dando razón de su fe es hacer que esté en primer lugar en la vida. Este tipo de relación muestra y determina la fe que agrada a Dios, creer en su existencia como dice ser en las Escrituras. Vamos con la segunda, creer que vivir para Él y por Él trae la recompensa prometida. Dice la Escritura, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, lo vimos primero y ahora, y que es galardonador de los que le buscan. La fe emuná se muestra cuando actuamos conforme a su palabra, no mirando si las personas merecen o no, sino actuando para salvación de almas y esperando que Dios nos dé su recompensa y no los seres humanos. Las Escrituras dirán, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Sin este ingrediente en la fe, no se puede complacer o agradar a Dios, porque este es el carácter que agrada a Dios y que lo mostró Jesucristo como nuestro modelo a seguir. Muchas veces confundimos religiosidad por fe agradable a Dios. Creemos que si asistimos a una congregación, oímos sermones, damos ofrendas, damos diezmos, hacemos ayunos, rogativas, etc., Dios tiene que ser nuestro recompensador por haber hecho estos sacrificios. No, para nada. La fe que agrada a Dios es la que busca servirle en sus propósitos y que en el cumplimiento de los mismos, ahora sí seremos recompensados con gozo, satisfacción y que nos proveerá todos los medios necesarios, tanto materiales como milagrosos, para cumplir su objetivo. ¿Se da cuenta? Ahora concluyamos. Mientras que la fe en el concepto griego se basa en la actividad intelectual y es establecido sobre puntos doctrinales y filosóficos factuales, donde la fe viene a ser un asentimiento mental de confianza y seguridad, en que si no dudamos y somos capaces de un convencimiento casi absoluto en lo que queremos, lo conseguiremos, sin importar en quién hemos creído ni el objeto de la fe. Pero la fe bíblica es confianza, fidelidad y obediencia en quien se deposita la fe, esto es, en Jesucristo. Por eso la fe, según el entendimiento hebreo bíblico, se basa en la confianza y fidelidad de su Creador y Dios, quien se ha revelado concretamente mediante su palabra en las Escrituras y en los hechos a través de la historia. Cuando el autor de Hebreos dice que la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven, y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, está dando el concepto de fe en sentido práctico y no conceptual. Implica seguridad para confiar en obediencia a quien se ha creído. Este tipo de fe en acción, por quien se ha creído, y no de fe por fe, es la que Dios anhela que tengamos. Y esa fe en acción se muestra cuando le creemos y obedecemos, por la razón que tenemos una estrecha relación y conocimiento de su fidelidad y plan eterno. Una fe así agrada a Dios y mueve al creyente a servir en su plan eterno y no a servirse de su poder. Entonces, su gracia y amor llevará a galardonar a los que así le buscan. Esto significa una búsqueda como si fuera una investigación exhaustiva y profunda, no para decidir creer, sino para madurar y obedecer con amor y gratitud, porque ya le creo. Se diría que una fe así se expresaría en una búsqueda apasionada por estar, conocerle y obedecerle. El salmista muestra esta búsqueda con todo su ser cuando clama: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, los versos 1 y 2. Recuerde, la fe viene por el oír la palabra de Dios y creerle para obedecerle. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. La fe bíblica, la fe que quiere que usted y yo tengamos, Dios dice que debe ser una fe de acción, no una fe por fe, sino una fe en creerle a Él. ¿Estamos actuando con fe agradable a Dios? ¿Estamos en el propósito de su plan de salvación de almas? Porque cuando eso hagamos, entonces Él estará dispuesto a proveernos todos los medios materiales, físicos y milagrosos para que esto se haga realidad. Ahora oremos. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Ahora entendemos que la fe que le agrada a usted y que da testimonio es esa fe que le cree, que se somete a su palabra, a su gobierno, en el cumplimiento de sus propósitos. Creemos que usted existe y por lo tanto le obedecemos. Y si le obedecemos, creemos que seremos galardonados por usted y no por el sistema. Gracias, Padre, que así lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos en otro mensaje. Hasta pronto. Que Dios les bendiga.